plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, dice la sabiduría popular. Hay muchas deudas que finalmente no se pagan, pero especialmente las deudas financieras. Pero en fin, ese es otro cuento. No hay plazo que no se cumpla. Hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene ante sí un plazo fundamental, nada menos que para elegir fiscal, y los magistrados que recompongan ese organismo, que debe ser de 23 miembros y tiene solamente 16. Luego, cualquier elección que, según los reglamentos vigentes, necesitan 16 votos, se tienen que producir por unanimidad. Hay posibilidades de esa unanimidad. Entonces, pasemos a hablar sobre este tema con el doctor Jaime Granados, su abogado. Doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Qué placer escucharlo. Un saludo muy especial a ustedes, a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, un gran placer para nosotros y un honor, pero cuéntenos esto cómo es lo de las chuzadas que uno realmente no atina a comprender. El comandante del ejército manejando más de 200.000 hombres en todo el territorio nacional, agobiado en la tarea inmensa de reconstruir un país que está destruyendo el narcotráfico y las bandas armadas y todos estos delincuentes, enfrentando los peligros, los riesgos, los azares de semejante tema dedicado a chuzar conversaciones de políticos. ¿Eso cómo es, doctor Grana? Eso es algo que solamente existe en la imaginación de quienes utilizan el periodismo con fines de desprestigio político, para atacar a un partido como es el Centro Democrático, a su líder, el señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y para minar la voluntad de lucha de nuestro glorioso Ejército Nacional, que estuvo liderado en el año del Bicentenario por ese gran general que es Nicasio de Jesús Martínez Espinel. Es claro, ministro, que no tiene ningún fundamento todos los infundios a los que usted ha hecho referencia. En primer lugar, el señor general comanda un ejército que tiene 270.000 hombres en fila. Esa era su responsabilidad misional, que cumplió con todo honor hasta el 30 de diciembre del año pasado. Existen diferentes niveles de la jerarquía militar que tienen diferentes áreas misionales. La inteligencia sin duda es una muy importante, porque gracias a la inteligencia se han dado los golpes que se dieron el año pasado. Pero hay generales, a nivel de mayores generales y brigadieres generales, que tienen el manejo de los temas de inteligencia. Hay coroneles, tenientes coroneles, hay mayores, hay capitanes, hay tenientes, hasta subtenientes y suboficiales muy importantes en su rol de suboficiales, que intervienen a nivel de batallones. Para que la opinión pública se haga una idea, en Colombia existen 500 batallones en el Ejército de Colombia. Esos 500 batallones, algunos tienen capacidades de inteligencia más que todo humanas, y hay unos batallones especializados en inteligencia técnica. Esos batallones están comandados a nivel de un teniente coronel o coronel y reportan a un esquema donde tienen que finalmente conocer un general o brigadier general o mayor general, y muy rara vez solamente la información de mayor importancia llega en manos o a oídos del comandante del ejército. En este caso, no existe una sola evidencia, una sola prueba indicativa de que haya habido una información que haya recibido el alto comando del Ejército de Colombia obtenida de fuente ilegal. En segundo lugar, ministro, y es muy bueno explicarlo, que se hizo hacer ver todo un show de que había unos aparatos súper sofisticados, el llamado hombre invisible, y que esos aparatos móviles eran capaces de interceptar toda clase de comunicaciones y que se utilizaban para entregársela al Centro Democrático. Resulta que, según lo que ya el propio gobierno nacional ha explicado por voz de su señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo, ese aparato, que tiene unas capacidades importantes, no como las presentan, pero sí muy importantes, fue finalmente entregado a la entidad correspondiente dentro del Ejército de Colombia el 14 de diciembre del año pasado. Y resulta que lo que están relatando se supone que tuvo lugar en fechas anteriores, si es que tuvo lugar, si yo no lo creo, al 14 de diciembre del año pasado. Es decir, están mezclando cosas que no pudo haber ocurrido jamás. Y por último, ministro, se está indicando además que se estaba adelantando una serie de actividades de presunto, entre comillas, espionaje
a la Corte Suprema de Justicia, a senadores y políticos importantes o menos importantes, en todo caso políticos, y también a periodistas, y que esa información terminaba llegando a manos de, se mencionaron dos nombres, el del doctor Rafael Nieto Loaiza, semejante abrupto, un abogado, un patriota, un periodista, un líder político del futuro que tiene el doctor Rafael Nieto Loaiza, tratando de enredarlo en algo que no tiene nada que ver, y del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, y utilizaron además como excusa que había habido un allanamiento en una unidad militar ordenada por la magistrada Cristina Lombana en un proceso del tristemente célebre hacker Sepúlveda, que todavía existe después de 5 años en la Corte Suprema de Justicia contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sin que él tenga nada que ver en eso. Entonces, mezclaron un allanamiento del cual nada tiene que ver el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ese caso, simplemente que utilizaron ese caso para hacer ese allanamiento, dando a entender que estaba todo unido a una especie de gran conspiración de chuzadas ilegales de espionaje, donde ellos estaban de víctimas, y en ese sentido crear un ambiente negativo, no solamente en contra del ejército y de su comandante que se retiraba por razones personales, sino también en contra del gobierno nacional y en contra del Partido Político Democrático y muy especialmente sus dos líderes, el futuro, Rafael Nieto Loaiza, y el presente y pasado, que es Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, hagamos esta insistencia y por favor explíqueselo a la audiencia. Si no hubiera inteligencia militar, el ejército y las fuerzas militares no servirían para nada, no servirían sino para reaccionar ante hechos cumplidos, dándole toda la ventaja a los que atenten contra la soberanía nacional, contra el orden público esencial de la República. La inteligencia es la que le permite a estas tropas anticiparse a los acontecimientos, saber por dónde vienen los potenciales enemigos y qué es lo que están tramando y cómo se están armando y para dónde van. ¿Qué tal que no tuviéramos inteligencia militar? ¿Para qué ejército? ¿O exageramos? Así es, ministro. Incluso, y usted que además lo conoció porque ejerció con mucho lustre el Ministerio de Interior y Justicia y estuvo en los consejos de gobierno y de seguridad y sabe las implicaciones que tiene la inteligencia bien empleada. El problema en Colombia es que se está tratando de confundir lo que no se debe confundir jamás. Una cosa es la inteligencia para actividades judiciales, investigativas, que buscan no prevenir, sino reprimir los delitos ya cometidos, que en ese tema está bajo el exclusivo dominio de los jueces de la República, en primer lugar, a requerimiento del fiscal general de la Nación o sus delegados, quienes pueden decretar algunas actuaciones, por ejemplo, de interceptación de comunicaciones, sujeta a control de legalidad en perspectiva de los siguientes, ante un juez de control de garantías, y otras muy diferentes, lo que son las actuaciones de inteligencia preventiva, que como usted indica son para anticipar las actuaciones que pueden darse contra blancos estratégicos de la seguridad nacional y que permitan también generar capacidades importantes de acción ofensiva de parte de nuestras fuerzas militares, que es lo que ha permitido, por ejemplo, cuando se dio de baja a Jess Guacho el año pasado, o se dio de baja a Cadete, etcétera, etcétera. Entonces, esa inteligencia preventiva, esa no está en manos de los jueces, por supuesto, porque esa es una inteligencia que está en manos de las autoridades, unas militares y otras civiles de inteligencia, sujetas a unos controles, sujetas a unos protocolos. Eso no es un tema que esté así abierto a que cualquiera haga lo que quiera, porque está en juego, obviamente, intereses superiores. Y existe una ley de inteligencia, existe una reglamentación de inteligencia y unas claras facultades y unos límites de lo que puede hacer la fuerza pública, y que lo ha ejercido con gran éxito. Ahora, eso no significa, y yo no quiero decir acá, que en el pasado, incluso reciente, algún suboficial, algún oficial de rango intermedio o incluso de otro nivel pudiera haber realizado alguna actuación al margen de la ley. Ni más faltaba, o sea, todos somos seres humanos y alguien pudo haberse desviado de los estrictos respeto de los derechos. Pero una cosa es una actuación. Si ocurrió que no está establecida, que no está aprobada, que no está determinada por ninguna autoridad, pero si eso llegara a haber ocurrido, que vaya a eso significar responsabilidad de todo un mando, de todo un ejército y además una supuesta conspiración con fines políticos. Eso es algo que no se puede aceptar.
Eso es un despropósito y eso lo único que busca es, por el contrario, generar un ambiente de desconfianza frente a un gobierno, frente a un partido que es de gobierno y frente a una institución indispensable para la salud de la República como es el Ejército Nacional. Entonces aquí son cosas diferentes y desafortunadamente algunos medios de comunicación, particularmente 2 o 3, han estado empecinados en eso. Y bueno, en Colombia hay libertad, gracias a Dios, de prensa, esa es la salvaguarda de la democracia, pero también hay que ejercerla con responsabilidad y lo que queremos es que no se abuse, no se desprestigie y no se le cause un daño a las instituciones y a las personas. Doctor Jaime Granados, el general Nicasio Martínez es un gran oficial del Ejército de Colombia. Y digo que es en tiempo presente porque los que se retiran llevando en el corazón el orgullo de haber sido oficiales del glorioso Ejército Nacional. Se han empecinado en su contra, y eso tiene que tener alguna razón. Una posible es que, como era el comandante del ejército, representa al ejército y por eso, si acusamos al general Nicasio, queda acusado el ejército entero. O segunda razón, el general Nicasio Martínez, en cumplimiento de sus deberes, le dio tantos golpes a la mafia, a los bandidos que tratan de destrozar a Colombia, que este es un proceso por venganza. ¿Usted cuál cree la razón? ¿Por qué se están ensañando contra un hombre íntegro, contra un hombre intachable como el general Nicasio Martínez? Ministro, pues yo no conozco cuáles son los motivos concretos de quienes han hecho estas montajes y estas calumnias y esta campaña de desprestigio contra mi general Nicasio. Pero como usted bien lo ha señalado, hay dos posibles propósitos que no se excluyen entre sí, pueden ser perfectamente acumulables, y es él atacarlo porque lo que él representa como comandante que era del Ejército Nacional y glorioso Ejército de Colombia era la institucionalidad, la cabeza visible de este ejército que tanto ha hecho por preservar la libertad de la República. Y justo en el año del bicentenario, que para Colombia y para los militares en particular, aquellos que luchan día y noche todos los días del año para la defensa de nuestros derechos, era y fue, y sin duda lo será para los anales de la historia, una fecha de particular importancia, ese bicentenario de la independencia. Golpearlo, atacando su cabeza, pues mina la moral de toda la tropa, de ahí para abajo, además tratando de crear divisiones al interior de ese cuerpo. Y en segundo lugar, es indiscutido, si se revisa la hoja de vida del general Nicasio, que él ha sido uno de los generales de mayor éxito en la historia del ejército. En sus 38 años de servicios al país, logró estar en los operativos más significativos, donde se logró los resultados operacionales de mayor importancia de las últimas 2 décadas en Colombia. Siempre estuvo en los sitios donde era y logró tener el éxito que le llevó a ser el comandante del ejército en ese momento tan particular. Luego, yo creo que existen esas dos posibles explicaciones, serán las investigaciones que seguramente se adelanten las que señalarán qué ha pasado, pero lo que debe quedar claro ante la opinión pública es que el general Nicasio, como todo soldado, lo que tiene es el honor. Ellos luchan, sacrifican incluso su vida por nosotros, pero lo único que no permiten que se ponga en tela de juicio es su honor como militar, es su dignidad humana, el respeto del buen nombre, el respeto a una familia que se sacrifica para entregarlo todo por nosotros, y lo mínimo que aspiran es que por lo menos se les respete. Y aquí se ha visto cómo se ha menospreciado ese honor militar en general Nicasio, cómo se le ha maltratado, se le ha tratado de vida pública como lo que no es, no se le ha dado la oportunidad que realmente se vea claramente en sus ejecutorias y que no tiene nada que ver, que ninguna autoridad bajo ninguna circunstancia estableció ninguna responsabilidad de él y se le presenta y se le encaratula como si él fuese un criminal. Realmente duele, me consta el dolor de la familia, me consta el dolor de su señora esposa, me consta la hidalguía que tiene esa familia, pero al mismo tiempo me consta que ya fue suficiente. Y estando ahora en el proceso de retiro, pues lo que va a luchar es para que su nombre, su honor militar, se mantenga como debe estar, en lo más alto, y al mismo tiempo no se vitupere a esa institución indispensable, insustituible, como es el Ejército Nacional de Colombia. Muchas gracias, sabemos de sus ocupaciones inmediatas. Dígale al general Nicasio
de parte nuestra y de parte de Colombia entera, que no está solo, que estamos con él, como estamos con el glorioso ejército de Colombia, que sigue siendo y seguirá siendo la institución más apreciada de los colombianos. El general Nicasio Martínez no está solo ante estos ataques ridículos. El general Nicasio Martínez, con los problemas que tiene, con los peligros que enfrentó, con las hazañas que ejecutó, pendiente de la conversación de unos políticos mediocres, a ver qué dicen y qué soplan, para contárselo a quién y para qué, y que nos muestren siquiera una chuzada, una. Doctor Granados, aquí han sido condenados muchos colombianos, varios colombianos ilustres por chuzar y no ha aparecido una chuzada, ni por casualidad. Doctor Jaime Granados, muchas gracias y cumpla sus deberes profesionales con toda puntualidad. Muchísimas gracias, ministro. Dios lo bendiga. Adiós.